Ok, bien. Ok, Elmer. Chévere. Muy bien. Sobre todo las figuras nos ayudan bastante, ¿no? En este tema que es bastante amplio, ¿eh? Bastante amplio. Bueno, ya las figuritas nos están dando un mayor alcance, ¿no? Un mayor alcance. Ya, muchachos, bien, vamos a ver si tenemos por aquí una última. Voy a ver aquí. Esta creo que es. A ver, vamos a chequear esto. Esto de aquí. A ver, vamos a ver si es que es, ¿no? Vamos a ver esta. Ya está. A ver, vamos a ver. Ah, ya. Bueno, vamos a ir pasando esto, ¿ya? Bueno, vean ustedes aluminio, ¿no? Materia sólida, propiedades. Bueno, ¿no? Clasificación, estados de agregación. Ahí está. Ahí está. Eco. Ajá. Cambios que se producen, ¿no? Clasificación. ¿Mm? Vamos a ver por aquí. Esto lo hemos visto ya, ¿no? Ya sabemos que es materia. Ajá. Ahí está. No se olviden. Listo. Ahí está. Una visión, algo, ¿no? Una visión macro y una visión micro, como ustedes ven, ¿no? Tienen ustedes ahí, miren, la visión macro al lado izquierdo, ¿no? Ahí está el gas. Vamos a poner por acá. El gas, ¿no? El gas helio, identificado ahí, ¿no? Y un globito, ¿no? Un globo de una visión macroscópica, a nivel de toda la masa de ese gas. O las barras de cobre, que podemos ver acá, o un contenido de agua, ¿no? Que hay en el vaso, a nivel macro. Pero a nivel micro, muchachos, ¿no? Bueno, nuestros sentidos lo perciben como materia. Ah, esto quiero que vean, de manera continua. Nuestros sentidos perciben la materia de manera continua. ¿Qué quiere decir? Como que si todo fuera, ¿no? O se aprecia todo un bloque, ¿no? De cobre, por ejemplo, de agua. No podemos ver de manera minúscula o microscópica qué tipo de partículas la forman, o si podemos ver la separación que hay entre partícula y partícula. No, no lo podemos hacer bajo una visión macroscópica. En cambio, una visión micro o nano, también se le llama, para los chicos de uni, nanoscópica. ¿Ya? Nano, ¿no? Nanoscópica. Ese término se suele utilizar en uni, por ejemplo. En San Marcos, microscópica, ¿no? O también atómica, molecular, también le pueden conocer. ¿Ya? Entonces ahí ya hablamos a niveles de, fíjense, ¿no? Partículas, ¿no? Un gas. ¿Mm? ¿Vean? ¿Cierto? Con alta energía, alto movimiento, ¿no? Debido a las fuerzas. Ya lo vemos ahora. Estas, en cambio, están, ¿qué cosa? Más compactas, más comprimidas. ¿Se entiende? De esa manera, ¿no? En el caso del agua, hay partículas, pero estas están un tanto distanciadas, ¿no? Pero todavía conservan un volumen. La forma la están perdiendo. En el caso del gas, tanto la forma, ¿no? La forma es variable, ¿no? Variable, varía, forma varía. ¿Ah? Y el volumen también varía. En el caso del sólido, perdón, la forma es constante o definida, el volumen igual. En el caso del líquido, no se olviden, ¿no? La forma es variable, adopta la forma del recipiente, pero el volumen es constante, ¿no? Todavía mantiene. ¿Por qué? Porque las fuerzas de atracción, tiene que ver con la fuerza, ¿no? De atracción y repulsión son muy similares. Muchachos, eso de seguro lo vamos a ver conforme pasen las diapositivas. Borro esto, no se olviden, ahí está. Y aquí lo dice, ¿no? La visión microscópica como un conglomerado de partículas, ¿no? Átomos, moléculas, iones, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista microscópico, nanoscópico, ahí está la organización, ¿no? Un conglomerado de partículas. ¿Que se habla de qué? De una materia discontinua. Por eso que la materia es discontinua en ese sentido, muchachos, ¿no? Entonces, la materia, ¿cómo es, profe? ¿Continua o discontinua? Es discontinua. ¿Ya? Y recuerden los átomos, ¿no? Entre átomo y átomo no hay nada, hay un vacío, muchachos. Entre el núcleo y la zona extranuclear, de la misma manera.
¿no? Solamente los electrones ahí. Bien, esto lo hemos visto, ¿ya? Ahí está. Bueno, constituida por un solo tipo de átomos, ¿no? Se le representa por su símbolo, un elemento químico. Y la otra, formada por dos o más tipos. ¿Ya? Se le representa por fórmulas, lo habíamos visto. ¿Ya? Ahí está. Bueno, algunas mezclas, miren, ahí está, ¿no? El latón, el feldspato, ¿no? Fíjense, formada por más de una sustancia y pueden ver algunos colores aquí, ¿no? Que se distinguen. Entonces, colores diferentes muestran sustancias distintas también. ¿Ya? Incluso acá el feldspato está formado por mica, por cuarzo. ¿Ya? El latón es una mezcla de cobre y zinc, como lo es el bronce, por ejemplo, ¿no? El bronce, cuando nos dan alguna medalla, ¿no? Dicen una medalla de bronce, cobre y estaño, ¿no? Por ejemplo, un tipo de aleación, ¿ya? Mezcla. Y no tienen composición fija, ¿ya? Bueno, las mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas, ¿ya? Esto, ¿no? Los estados de agregación, ¿ya? Sólido, líquido, estados de agregación fundamentales, muchachos, fundamentales, ¿no? Lo que existen acá en nuestra naturaleza. Porque podrán decir, ya sé, está diciendo seguramente, profe, ¿y dónde está el plasma? Bueno, no es un estado fundamental, es un estado de agregación, sí, que si bien es cierto es el más abundante, pero en el universo. Y cuando nosotros hacemos medidas, lo medimos aquí, en nuestra naturaleza. Y en nuestra naturaleza, ¿qué hay? Fase sólida, líquida y gaseosa, ¿no? Y podemos hacerle cambios a ellos. ¿Ya, muchachos? Miren, ahí está, ¿no? Sólido, líquido y gas, ¿no? Y el plasma es el estado donde colectivamente puede causar efectos, ¿no? Eso es el plasma, un estado ionizado. Hay cargas positivas, cargas negativas, núcleos, ¿no? Donde la carga está compensada, ¿no? Las cargas positivas, negativas y ello suman cero, están en equilibrio. Pero todas ellas colectivamente hacen un efecto. Por eso se habla de que del estado plasmático, ¿no? Que puede tener efectos, ¿ya? Pero colectivos, ¿ya? Y ahí hablamos de un tubo, ¿no? Un fluorescente, por ejemplo, hecho de plasma, un arco, por ejemplo, también, estos tipos de soldadores de plasma, ¿no? Las pantallas, también plasma, ¿no? ¿Ya, muchachos? Ahí está. Bueno, plasma, el plasmático en el sol, ¿no? Este otro es cómo es el comportamiento de los átomos ahí, muchachos, ¿no? Y esto es un quinto estado, ¿no? El llamado Bose-Einstein, ¿no? Bose-Einstein. Ahí ya son particularidades de algunas sustancias, ¿ya? El condensado de Bose-Einstein. Bien, ahí está, ¿no? Sólido, líquido y gas, resistencia. Ajá, esto, miren muchachos, ¿por qué estos estados de agregación? Por la presencia de fuerzas. Fuerzas atractivas y repulsivas, las que mantienen unidas a las partículas y las que las alejan también, ¿no? Fuerzas de atracción, fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión, ¿no? Dependen del movimiento y la energía que presentan. Por eso es que el gas, ¿no? Al tener fuerzas de repulsión mucho, mucho más grandes que las de atracción, entonces adquieren un movimiento desordenado. Y su energía cinética, depende del movimiento, es mucho mayor que en los otros dos estados de agregación, ¿no? Estos, si bien es cierto, en el sólido hay aquí mucha fuerza de atracción, estos también se mueven, pero en un movimiento vibratorio. ¿Está bien? En cambio, el gas, además de vibrar, rotar, se traslada. Movimiento de traslación, ¿no? Algo que identifica a diferencia de los otros dos estados físicos. Esto es un movimiento también de vibración y resbalamiento. Resbalamiento, ¿no? Resbala. Ya, muchachos, el caso del líquido, ¿no? Ahí está. Vamos a ver. No sé yo. Ahí está. Gas, vapor, ajá, ¿no? Sustancias que se encuentran en estado gaseoso a condiciones ambientales, el gas, como en el caso del oxígeno, el nitrógeno, el gas noble, ¿no? Argón, criptón. Y en caso del vapor, es sustancia que a condiciones ambientales está en estado sólido líquido, pero al ser calentada pasa al gas. El caso del agua, ¿no? Por ejemplo, si está líquido, ¿pasa a qué? A vapor. ¿Está bien, muchachos? De esa manera. Y ahí tienes los estados de agregación.
Vean, forma y volumen definido. Esto es lo que me interesa, ¿eh? Las generalidades. Forma y volumen definido. Las partículas tienen movimiento de vibración y no se le puede comprimir, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que su separación entre partículas sea mucho menor. No se puede hacer eso, ¿no? Son incompresibles, se le llama. ¿Ah? Incompresibles. Creo que sí me entiendes, ¿no? Incompresibles. En el caso del líquido ya se van separando un poquito más. Por eso dice, ¿no? Tiene un volumen definido, todavía el volumen es definido, ¿no? Por eso dice, ¿no? 1 litro, medio litro, 500 mililitros, 750 mililitros, etcétera. Un volumen definido, pero si yo traspaso ese líquido o trasvaso ese líquido a otro recipiente, tendría que tener como máximo las mismas, ¿qué cosa? La misma capacidad, ¿correcto? La misma capacidad. ¿Por qué? Porque si fuera de una capacidad menor el recipiente, simplemente esto se desborda, ¿no? Por eso es que el volumen es definido, pero la forma la adopta según el recipiente que lo contiene, ¿no? Puede ser un vaso, puede ser una botella, una jarra, por ejemplo. Las partículas vibran, ¿no? También vibración y se deslizan o resbalan. Y su compresibilidad, al igual que los sólidos, también es nula o casi nula, ¿no? Incompresibilidad. Son incompresibles. Chicos, el caso del gas, ni forma ni volumen. ¿Por qué? Fuerzas de repulsión mayores a las de atracción, mucho mayores. Entonces aquí ya como predomina la fuerza de repulsión, ni volumen ni forma definida. ¿Ya? Su volumen depende de su temperatura y presión, sus partículas vibran, se desplazan libremente, o sea, es traslación, ¿ya? En cualquier dirección. Y estas son fáciles, ¿qué cosa? De comprimirse, ¿no? Se llama compresibilidad, alta compresibilidad. ¿Ya? Los cambios que pueda sufrir, muchachos. Ahí está, los cambios que se producen, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, de líquido por medio de calor pasa a ¿qué? A vapor. Esto es un cambio físico, ¿no? No hay variación en la identidad de la sustancia, su estructura química no se altera, ¿no? Pero está pasando a ¿qué? De líquido a vapor, ¿no? Eso tiene un término, ¿no? El caso del metano, por ejemplo, del metano con el oxígeno, ¿no? Lo graficamos aquí, dióxido de carbono, esto es una reacción de combustión, fíjense, combustión, eso tiene CO2 más agua, ¿no? Una reacción típica. Cuando quemamos, por ejemplo, combustible, como es el caso del gas natural que tenemos en casa, ¿no? Ahí está, ¿ven? Bueno, se produce una variación en la identidad porque ya no es Che4, ahora es CO2, ya no es oxígeno, ahora es agua. ¿Se dan cuenta? Hay qué cosa, una alteración de por medio, pero lo que se dice es un reacomodo de los átomos. No aparecen átomos diferentes, ¿eh? Vuelve a aparecer el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, pero ordenados o reordenados. ¿Ya, muchachos? Transformándose ya en otra sustancia, ¿no? Eso nos hace ver diferente fórmula, diferente sustancia. Entonces, ¿qué ha habido entre ellos? Ha habido un cambio químico. ¿Ah? Ahí está. El agua hirviendo, el hierro oxidado, la medalla de latón, la gasolina que arde, ¿no? Estos cambios que hay. Cambio químico, porque hay un desprendimiento de energía, ¿no? En un cambio físico también lo hay, pero es mucho menor. ¿Ya? Entonces, ya está, ¿no? Sustancia pura, elemento compuesto, mezcla, homogénea, heterogénea, no olvides, los estados de agregación, sólido, líquido, gaseoso, la materia que sufre cambios, puede modificar su estructura interna, íntima, ¿no? Si lo modifica sería un cambio químico, si no la modifica, sin modificar, sería cambio físico, antes y después. Modificando su estructura sería un cambio químico. ¿No? Ahí está, muchachos. Y ahí, bueno, alguna fuente, el Brown, el Chow, es la recomendación, muchachos, para que puedan ustedes también tener mayor información, ¿no? Chan, Petrucci también. ¿Ya, muchachos? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? A ver, vamos a ver. Entonces, ¿ya? Hasta ahí, muchachos. Creo que estamos bien ahí. A ver, con aplausos. ¿Sí? ¿Bien? David, ¿sí? Hemos visto. Entonces, vamos a los problemas. ¿Ya? Vamos a los ejercicios. Hay bastantes ejercicios ahí y ustedes deben haber resuelto ya, ¿no? Entonces, vamos a mostrar la... Ustedes tienen ya la separata, ¿ya? Bueno, nuevamente, chicos, a ver si nos
damos un minuto, ¿sí? Para ordenarnos un poquito. A ver, vamos a verlos por acá. Voy a dejar de compartir y volver a compartir, ¿ya, muchachos? A ver, vamos a ver. A ver, aquí. Bien. Nosotros estamos por acá, ¿ya? A ver, chicos, la idea es esta, ¿no? Que puedan tener la parte teórica ya resuelta ya, ¿sí? Siempre y cuando ustedes van a tener, no, siempre, ustedes se van a topar de repente con problemas un poco más complicados. Como lo que hemos puesto por ahí también, hay uno que otro ejercicio, se nos va a complicar. Creo que me vas a decir cuáles son esos ejercicios que haga, ¿no? Porque hay otros que son típicos también, ¿no? Son clásicos, problemas clásicos. ¿Ya, muchachos? Tienen tipo DECO, como en San Marcos, tipo UNI, también están ahí. Y los problemas de examen también que vienen parecido en Villarreal, por ejemplo, y también a nivel nacional, ¿no? También algunos problemas que hemos tratado de ayudarnos por ahí, ¿ya? Para que tengamos una mayor amplitud y la mejor. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces los problemitas. Ya, muchachos, los ejercicios. Creo que lo tenemos por acá, vamos a compartir ahora. Si no hay otra observación, muchachos, vamos a pasar nuevamente a la pantalla. ¿Ya? A ver, ahí está. Y vamos a ver. Ahí está. Para hacer algunas anotaciones. ¿Ya? A ver. Vamos a ver por acá. Okay, ¿no? Nuevamente a mis archivos. Disculpe, si entra una alumna, le acepta, por favor. Sí, ¿Aló? profe, si entra una alumna, le acepta, por favor. Correcto, maestro, no hay problema. Entro a la parte Ya, profe, práctica, gracias, ¿ya? muy amable. Ok, ya está. A ver, me dan un entendido, chicos, si es que están visualizando ya la parte de la práctica. Ustedes también tienen, ¿no? Lo tienen ahí en su separata. A ver, ya está. Sí, vamos a ver. Vamos a ver. Chicos, rápidamente. Ya. A ver, problema 1, muchachos. ¿Qué marcamos en el problema 1? A ver, indique lo que no corresponde con respecto a la materia, ¿no? A ver, lo que no corresponde respecto a la materia. A ver, vamos a ver. Ok. A ver, ¿qué sale en el problema 1, muchachos? A ver, vamos a ver. Dice, esto es lo que existe, posee masa y dimensiones, pudiendo ser observada directa, así como indirectamente. ¿No? Verdadero. ¿Cierto? A ver, ¿qué más? Es de naturaleza continua. Falso, ¿no? Habíamos dicho que era discontinua. ¿Ya? Discontinua, naturaleza discontinua. ¿Por qué? Porque entre los, los, los átomos, ¿no? Que hay espacios vacíos entre átomo y átomo, en realidad. Incluso, ¿no? Sabemos que los átomos están formados de ¿qué? De cargas positivas o de un núcleo y de la nube electrónica, ¿no? Y entre ellos también hay espacio vacío, ¿ya? Susceptible a cambio, claro, se puede transformar, ¿ya? Caracterizadas por un conjunto de propiedades físicas y químicas, claro, claro, de esa manera. Entonces, la primera, lo que no corresponde, me dice, ¿no? La primera es verdadero, si corresponde. La segunda es falsa, porque es naturaleza discontinua. Y la tercera es verdadera. Entonces, ahí nos sale solamente dos. ¿Ya? A ver, veamos. A ver, ya está. A ver, vamos a ver aquí. Seguimos, chicos. Número 2. Variedad de materia. ¿No? Variedad de materia. Vamos a borrar esto.
variedad de materia, dice, de composición constante, definida e invariable, cuyas propiedades son independientes de su origen, ¿no? Constante, definida e invariable, ya me dice algo esto, ¿no? Y que se descompone por cambios químicos. Si se descompone por cambios químicos convencionales, estamos hablando de una, puede ser una sustancia, pero esta sustancia o es elemento o es compuesto. Este es el término, ¿no? Se descompone por cambios químicos. Entonces es el compuesto. Yo puedo descomponer al agua, puedo descomponer al carbonato de calcio, ¿verdad? Puedo hacer descomposición del peróxido de hidrógeno. Entonces son compuestos que se descomponen en sustancias más sencillas. Los elementos, recuerda que a pesar que son materia constante, ¿no? Materia de composición constante, definida e invariable, estas ya no se descomponen en otras sustancias más sencillas, ¿ya? Entonces clave ahí, casi. Bien, vamos a ver por acá. Vaya. Estoy teniendo problemas con mi... A ver, un ratito. A ver, seguimos. A ver, un ratito, muchachos. Ahí está. Ahora sí. Ya está, lo tenemos ahí. Chicos, a ver, problema número 3. Ahora sí. Problema número 3. A ver. Dice, si son elementos o compuestos, ¿no? Son elementos o compuestos. Acá. Vamos a ver. Ya está. A ver, el óxido de calcio, ¿no? Está formado por... A ver, está formado por... Vamos a hacerlo con esto, ¿ya? Ahí está. Ahí está. Ya está. Díganme, chicos, ¿qué sale en el problema número 3? Ahí está. Problema número 3. A ver, ¿qué viene a ser? Un compuesto, ¿no? ¿Formado por qué? Por átomos diferentes. El argón lo veo como símbolo químico, es un elemento. El aluminio, el papel de aluminio, es un elemento. Y el carbonato de calcio, fíjense, dado como una fórmula. Por lo tanto, ¿qué clave sale, muchachos? CES. CE. Ahí está. Clave de eso, ¿no? Listo. Seguimos. A ver. Vamos a seguir. A ver. Número 4. Número 4. ¿Sí? Ahí está. A ver. Vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Qué proposiciones son incorrectas? Me hablan de proposiciones incorrectas. ¿Ya? A ver, incorrectas. A ver, ¿respecto a quién? A una mezcla. Recuerda, una mezcla, unión física, ajá, de dos o más sustancias en proporción variable. Si me dijera constante, esto es falso. Las proporciones son variables, verdadero. ¿Sus componentes necesariamente son compuestos? Falso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo tener una mezcla de elementos diferentes. Por ejemplo, ¿no? El caso del hierro con el acero, perdón, hierro con el carbono, para generar ¿qué cosa? Una mezcla de tipo homogénea llamada acero. ¿Está bien? Entonces, no necesariamente van a ser compuestos. ¿Bien? ¿Qué más dice? A ver, vamos a ver. ¿Qué más dice? Una mezcla homogénea es, dice, es, a ver acá, monofásica. Efectivamente, ¿no? Una mezcla homogénea es monofásica. ¿Ya? Verdadero. ¿Qué marcamos ahí, muchachos? A ver, ¿qué marcamos aquí? Entonces, incorrectas, ¿no? Incorrectas, la 2, solamente la 2. Clave entonces, muchachos, clave avioncito, ¿no? Clave avión, solo 2. ¿Ya? Vamos a la 5. ¿Qué dice? De las siguientes formas de materia, una mezcla homogénea, ¿cómo resulta? ¿O de qué resulta una mezcla? Mercurio y agua. Esto es una mezcla heterogénea, ¿no? Mercurio es un metal líquido, ¿no? Petróleo y agua. Esto es una mezcla heterogénea. El petróleo es ya una mezcla heterogénea. En agua es una mezcla heterogénea. Agua pesada. Chicos, el agua pesada se le llama a una mezcla. ¿Una mezcla de qué? De
agua, ya, agua, perdón, agua pesada me dicen, ¿no? No hay que confundir con agua dura, por ejemplo. El agua dura es una mezcla de agua con sales, sales de magnesio, sales de calcio, principalmente. En cambio, el agua pesada es el agua que se le conoce como agua deuterada, así, agua deuterada, deuterio, ¿no? Viene del deuterio, agua deuterada, ¿ah? Agua deuterada o agua pesada. Esto es un compuesto, ¿no? Compuesto. El bronce, ¿qué es el bronce? Una mezcla, esta es una mezcla homogénea, ¿no? Una mezcla homogénea, harto conocida, ¿no? El bronce, cobre, recuerda, y estaño, ¿no? Cobre y estaño, ¿no? En el caso del granito, es una mezcla heterogénea. Recuerden el granito que se utiliza a veces para hacer qué cosa, acabados en el piso, acabados en cocina, por ejemplo, ¿no? ¿Saben a lo que me refiero? Y se ve algunos, justamente, colores distintos, ¿no? En el granito. Entonces esos colores distintos son sustancias diferentes. Ya, muchachos, cuando se pule también, ¿no? Ya voy a borrar, ahí está. Vamos al problema número 6. Identifique si son mezclas homogéneas o si son heterogéneas, ¿no? Con aire. ¿Ah? A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver con esto, ¿ya? Ya está. A ver, un menú del día, ¿no? Una mezcla de qué tipo? Heterogénea, ¿no? Ensaladas, ¿no? Además de ensalada, de pronto por ahí carnes, ¿no? Entonces una mezcla heterogénea. Una ensalada de verduras, igualmente, ¿no? Una mezcla de tipo heterogéneo. El agua mineral o un agua mineral es una mezcla homogénea. Como hablan, ¿no? Los tipos de agua. Agua mineral, agua potable, agua de mar, ¿ya? Agua oxigenada, clásico, ¿no? Entonces eso será BBA, avión. ¿Ya? A ver, problema número 7, ¿qué dice? En los siguientes sistemas, ¿cuáles son soluciones? Recuerda, no te olvides que las soluciones son mezclas homogéneas. El agua oxigenada, correcto, una solución. Es el peróxido de hidrógeno más agua, ¿no? Generalmente al 3%. Y eso se utiliza para desinfectante también, ¿no? De heridas. Mezcla de grafito y diamante. Profe, el grafito y el diamante. ¿Qué es el grafito y el diamante? Es un término, ¿no? Que se asocia a un tipo de elemento. Sí, profesor Miguel Torres, ¿nos escucha? Profe, eh, el profesor parece que si quiere ha salido. A ver, vamos a nuevamente incluir una reunión. Segundo, ahorita vamos continuando con la clase, chicos. A ver, analicen la pregunta que el profesor estaba desarrollando, ¿sí?
Y el profesor ya se está incorporando nuevamente, chicos, ¿ya? Para continuar con nuestra clase de química, ¿ok? Un segundo, por favor. Bienvenida, Evelyn. Primer día de clases, Evelyn. Nos da gusto que estés por aquí. Acá vas a aprender mucho. Bienvenida, Evelyn. Oliver también, primera clase que está con nosotros. Bienvenido, Oliver. Sí, chicos, el profesor ya está ingresando. Por favor, un poquito de paciencia. No se vayan a ir, por favor, todos, Brian, Danixa, David, Elmer. Bueno, Elmer siempre está fiel, ¿no? Evelyn, Gabriela, Juan, Oliver. Ya no se vayan a ir. Ahorita el profesor regresa. A veces los problemas como por el internet. Pero no se preocupen, chicos, estamos ya solucionándolo. Ya el profesor se va a quedar hasta la 1 de la tarde con ustedes. Yo le he dicho que resuelva todos los ejercicios que están en su práctica para beneficio de ustedes jóvenes que queremos que aprendan, para que puedan ingresar a la universidad y estudiar, ¿no? Una carrera universitaria que es el objetivo finalmente por el cual ustedes están aquí, ¿ya? El profesor se va a quedar con ustedes hasta la 1 de la tarde. Después de la clase de química, hoy día tenían un examen y por la tarde tenían biología, ¿no? Bueno, las clases en la tarde y los exámenes por esta semana los vamos a dejar en stop. Ya la otra semana, sí, chicos, full exámenes, tareas, clases en la tarde. Así que la clave es exigirlos para que ustedes también puedan ingresar, ¿no? Si no hay exigencia, no pasa nada, ¿no? Igual cuando uno va al gimnasio, si el músculo duele, si hay dolor, hay resultados. Igual acá tiene que haber un poquito de dolor, vamos a decirlo así. Eso va a lograr las tareas para que haya resultados y puedan aprender, chicos, ¿ya? Así que la otra semana con fuerza, exámenes y clases en la tarde, jóvenes. ¿Ya? En breve el profesor va a ingresar, que se va a quedar hasta la 1 con ustedes para acabar todos los ejercicios de nuestra separata, jóvenes. ¿Sí? Saludos a Juancito. Juancito que a veces lo llamo y no me contesta, Juancito. Ahí está el profesor justo. Acá lo voy a admitir al maestrazo. Ya, Gabrielita, bienvenida Gabrielita, me da gusto que estés aquí con nosotros. De verdad, chicos, les tengo un cariño inmenso a ustedes. Los veo como si fueran mis hijos, de verdad. Y me preocupa cuando alguien falta. Ya, entonces tenemos química hasta la 1, jóvenes. Ya si el profesor se quiere quedar más, encantado. ¿No, profe? Sí, 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 de todas maneras. Sí, 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 Ya, no, no te preocupes. Eh, listo. Son me suyos los hago, chicos. me Siga, hago profesor. responsable, me hago responsable. Gracias. Chicos, seguimos entonces, ¿ya? Vamos a compartirle por acá nuevamente la pantallita.
está. Ahí está. Ya, vamos a ver. Ajá, ahí está. Ya está. Ok, Ya lo ahora puse sí. en mi host para que pueda compartir pantalla, maestro. Ya le di la habilidad. Ahí está. Ya está. Vamos a Diga, ver. maestro, por favor. Vamos a ver. Ahí está. Estábamos por acá. Ya está. A ver, chicos, nos habíamos quedado en el problema número 7, ¿no? 7. Ya está. ¿Cuál de los siguientes son, de los siguientes sistemas son soluciones, ¿no? Identifique las soluciones. Habíamos dicho, ¿no? Agua oxigenada. A ver, vamos a ver por acá. Agua oxigenada. Bien. Es el peróxido de hidrógeno, ¿no?, más agua. Esto es una solución al 3%, ¿no? Comercialmente hablando, al 3%. Porque si nosotros tenemos este peróxido, el peróxido, en una mayor proporción, en volumen, ¿no? En volumen, en esta mezcla, ya sirve para blanqueador, un blanqueador. Por eso a veces esta oxigenada se utiliza muchas veces para el cabello, ¿no? Para oxidar el cabello, ¿ya? Y si es mayor el porcentaje en volumen de peróxido en la mezcla, ya se utiliza para blanquear pieles, ¿no? Pieles, cueros, la curtiembre. Esto es una solución, ¿no? La mezcla de grafito y diamante no lo es. Habíamos dicho que el grafito y el diamante se le llaman alótropos o alotropía, ¿ya? Ahí de pronto ustedes pueden tener de tarea también lo siguiente, ¿no? ¿Qué es alotropía? Y además ejemplos de alotropía. Les doy un alcance, ¿no? El azufre tiene alotropía, el carbono, el oxígeno, con el famoso ozono, ¿no? Y oxígeno molecular, tiene alotropía. El fósforo, fósforo rojo, fósforo blanco, ¿está bien? Son variedades, muchachos, ¿ya? Como yo siempre decía, variedades. La alotropía lo puedo resumir como una variedad, sí, de un mismo elemento, sí. El caso, por ejemplo, de los tubérculos, las papas. Tienes papa rosada, papa amarilla, papa guairo, papa blanca, etc. Pero todo ello concierne, ¿qué cosa? Al tubérculo, a la papa. Pero las variedades que tienes, ¿no? Para determinado alimento a preparar, ¿no? Entonces se habla de variedad. Igual la alotropía, variedad. El grafito es una variedad, el diamante es otra variedad, pero ambos son o encierran a un mismo elemento, ¿no? Que es el carbono, ¿ya? Uno es de un color, ¿no? Un color oscuro, se utiliza también el grafito en el caso, ¿no? Se utilizan estas láminas para los lápices, el diamante en cambio se utiliza como un material fino, ¿no? Cuando se forja, de elevada dureza, ¿sí? Y su representación es tetraédrica. En el caso del grafito es hexagonal, ¿no? Ya viendo la particularidad que tiene cada alótropo, ¿no? Cada variedad. El cloruro de sodio disuelto en el agua se hace una salmuera, ¿no? Salmuera. Ahí está. Por lo tanto, también es una solución, ¿no? Disolver sal en agua, azúcar en agua, se hace perfectamente y se vuelve soluble, ¿no? Se es soluble. Por eso se habla de una solución, una mezcla homogénea. La amalgama de mercurio, mire, mercurio y plata. Las amalgamas en general, muchachos, las amalgamas son cuando se mezcla un determinado metal con mercurio. Plata y mercurio, oro y mercurio, platino y mercurio, son amalgamas. Las amalgamas son mezclas de tipo homogéneo, ¿ya? Entonces esto también es una solución. Bien, ¿cuáles son? 1, 3 y 4 entonces. Ahí está. ¿Ya? 1, 3 y 4. Muy bien, vamos a ver por acá. Número 8, muchachos. Número 8. ¿Ya? A ver, vamos a ver por aquí. Borramos esto. Bien, vamos a ver el problema número 8. Respecto a los compuestos, dice, ¿no? Seleccione las proporciones que son correctas. Están hablando de las correctas. ¿Los compuestos qué son? Sustancias puras, claro, sí. Tienen una fórmula, se ve representado, ¿no? CO2, H2SO4, ¿no? Ácido sulfúrico, conocidos. ¿Está bien? Son compuestos.
tienen propiedades diferentes a las de sus elementos constituyentes. Claro, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, del CO2, el carbono y el oxígeno por separado tienen propiedades diferentes. El carbono es un sólido, el oxígeno es un gas. Pero cuando yo una estas dos partes, estas dos sustancias diferentes, voy a generar ya una sustancia de propiedades totalmente diferentes, ¿no? A los que lo constituyen. Por lo tanto, se habla de ¿qué? De una molécula en este caso, ¿no? La unidad mínima de esta sustancia, la molécula. Propiedades diferentes a las de sus elementos. Por lo tanto, muchachos, todas son correctas. ¿Ya? Todas son correctas. Bien, vamos a ver la 9. Las partículas representadas en el esquema. ¿Ya? ¿Qué representan? Vamos a verlo por acá. Ahí está. Vean, este tipo de pregunta viene en agraria, por ejemplo. Tipo agraria. Y en UNI también. Así en UNI también viene de esa manera. ¿Ya? Esperemos que en San Marcos también pueda venir así, ¿no? Pero la idea, ¿cuál es? Que nosotros veamos, esto ya es el modo nanoscópico o modo microscópico de cómo están representados estas partículas. ¿Qué es lo que conforman? Miren, acá vemos átomos con las mismas dimensiones, ¿no? Las mismas dimensiones, el mismo color. Voy a cambiarle el color acá y voy a ponerle, a ver. ¿Está? Vamos a ver. Aquí, vean. Átomos acá de este otro color. Entonces, con ello, estoy considerando, chicos, cuidado, ya, a ver, estoy viendo qué cosa, colores diferentes, pero la representación tiene la misma forma, diferente color. ¿Se entiende ahí, muchachos? Misma forma, diferente color. ¿Por qué la misma forma? Porque todos tienen esta forma, ¿no? El puntito rojo y los dos azules, ¿no? Entonces, ¿qué nos da? Nos da, a ver, es una misma sustancia, sería una misma sustancia. Tiene la misma forma, pero hay de diferente color. Entonces, si son de diferente color, están formados por átomos diferentes. ¿Todo esto qué será? Será un compuesto. Chicos, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Esto, a ver, vamos a ver. ¿Ya? Yo tengo acá, así, solamente esto. Imagínate que ese recipiente tiene a estas partículas de color verde, nada más. ¿Qué diríamos? Diríamos que, bueno, tiene la misma forma y también el mismo color. ¿Se dan cuenta? La misma forma y el mismo color. Esto ya no sería un compuesto. ¿Qué sería entonces? Si tiene la misma forma y el mismo color, estamos hablando de un elemento. O si no, una sustancia simple, ¿no? Una sustancia simple. ¿Está bien? Entonces, recuerda eso, ¿ya? Misma forma, mismo color, elemento. Misma forma, pero diferente color, se habla de un compuesto. Profe, ¿y cuándo se hablará entonces de una mezcla homogénea? Cuando yo tenga, por ejemplo, este recipiente y yo tenga, por ejemplo, aquí, ¿no? Ello, por ejemplo acá, por ejemplo aquí, ¿no? Esto me puede representar cualquier elemento. Y yo dentro de ello también tengo a este otro, ¿no? Por ejemplo aquí, ello, así, ¿no? De esta manera. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo diferente color, ¿no? Y diferente forma. Diferente color y veo diferente forma, ¿no? En cada uno de ellos. De repente unos átomos son más grandes que los otros, ¿no? Etcétera. Entonces eso me da detalle de que esto ya viene a ser en general, ¿qué cosa? Una mezcla. Una mezcla. ¿Se dan cuenta, muchachos? Una mezcla. ¿Ya? Es así como nosotros a nivel microscópico o nanoscópico podemos verlo en base a esferitas, ¿ya? En base a las esferas. ¿Ya? Ojo para los chicos de repente que algunos quieran ir a agraria, ¿no? O a uni, a veces se muestra ese tipo de problemas para que puedan ustedes identificar, ¿no? Luego de analizar, identificar qué es lo que nos está queriendo decir ese diagrama de esferas, ¿ya? Con diferente color, diferente intensidad, ¿ya bien?
bien chicos, o diferente también tamaño, ¿ya? Muy bien. Ello entonces, ¿qué viene a ser? Como tiene la misma forma y diferente color, es un compuesto, ¿ya? Queda entonces un compuesto. No puede ser un átomo, son átomos diferentes, ¿no? Pero que están enlazados, unidos de la misma manera. Tampoco puede ser un elemento, porque son de diferente color, ¿no? No es una mezcla, tampoco, no es una mezcla porque solamente se observa qué cosa, la misma forma. ¿Ya? Si yo pudiera colocar algo por acá, así, por ejemplo, yo podría decir, esto es una mezcla. Entonces sí sería una mezcla, ¿por qué? Porque hay puntos de diferente color, ¿no? Partículas de diferente color que están dentro de otro, ¿no? Ahí, entonces se comportaría como una mezcla, ¿no? Bien, queda entonces, muchachos, como un compuesto clave C. ¿Ah? Vamos a borrar entonces, ya está. Y vamos a ver aquí el problema número 10. ¿Ah? Problema de 10. ¿Qué dice el problema de 10? Respecto a las mezclas, seleccione las proposiciones que son incorrectas. Las proposiciones que son incorrectas. A ver, respecto a las mezclas, ¿no? Vamos a ver. Vamos a dar la anotación, pero con otro color. A ver, vamos a ver por acá. A ver. Rojo creo que queda, ¿no? Bien, vamos a ver acá. Listo. ¿Qué es lo que dice? En una mezcla heterogénea hay una o más interfaces. Chicos, esa proposición, ¿verdadero o falso? En una mezcla heterogénea hay una o más interfaces. ¿Verdadero? Ajá, me gusta esa participación. Ajá, a ver, vamos acá, ya está. Ahí está, ¿no? La interfase, ¿recuerdan? Aquí, vamos a ponerlo así, por ejemplo, ahí está, vamos a ponerlo acá de azul. Esto de acá para mí que sea la interfaz, ¿no? Y acá vamos a tener, ajá, por acá vamos a tener una sustancia y por acá otro color, por ejemplo negro, ya está, otra, ¿no? Ya está. Y en medio de ella, ¿quién está? La llamada interfaz. Esta es la interfaz, ¿no? Interfaz. Este es el punto de separación de las dos fases. Si son dos sustancias, como vemos acá, la de amarillo y la de negro, ahí se muestra una interfaz. ¿Qué pasa si hubiera, por ejemplo, como habíamos dicho, ¿no? Una moneda? Tengo una moneda, ¿no? Y yo la llevo aquí. La voy a colocar al fondo. Entonces aquí va a haber ya no una interfaz, ¿no? Sino otra más. Tres sustancias y va a haber, ¿qué cosa? Dos interfaces. Entonces, es lógico, ¿sí, no? En una mezcla heterogénea hay una o más interfaces. En una mezcla heterogénea, una o más. Claro, verdadero. ¿Sí? Una mezcla heterogénea. En cambio, en una homogénea no habría una interfase, ¿no? Todo es monofásico. Una mezcla homogénea tiene una composición química definida. Mira, una mezcla homogénea, composición química, falso, ¿no? Variable. Falso. Falso, bien, falso. Dime, la otra, los componentes de una mezcla homogénea, se pueden distinguir con un microscopio, dice. Óptico. Falso. Falso, ¿no? Porque ni siquiera con un microscopio, porque las partículas son a niveles atómicos que ni siquiera un microscopio óptico puede distinguirlo, ¿no? Entonces esto también es falso. Bien, ahí está. ¿Qué me piden? Las incorrectas. Ojo, a veces estamos felices de ver acá todo y lo hacemos, pero cuando marcamos la clave, normalmente a veces marcamos las correctas y no nos damos cuenta de lo que nos preguntan. La B. ¿No? La B, la incorrecta. Eco, eso. Muy bien, ¿se dan cuenta? Siempre viendo lo que nos preguntan, porque a veces por emocionado, a veces la pregunta puede ser fácil, muchachos, pero a veces nos equivocamos, ¿no? Porque no leemos lo que nos están preguntando, ¿no? A veces lo falso, a veces lo correcto, lo incorrecto. Seguimos, ¿ya? Vamos a borrar acá entonces, chicos. Borramos acá, eliminamos y subimos por aquí. La 11. Indica el número de sustancias compuestas. Esto es sencillo, ¿eh? Aunque pareciera. A ver, vamos a cambiar de color aquí, rojo. Ya está. A ver. ¿Cuál es tu nombre, hija? Dime, por favor, la que me contestó hace un momento. Mónica. Mónica. Sí. La 11, Mónica. ¿Cuánto salió la 11, Mónica? Por ahí recuerdo un nombre, ¿no? Creo que es la A. Bueno, eso estoy en duda, pero creo que es el propano. Porque los demás Indica creo el que son número de... elementos.
Sustancias compuestas, ¿verdad? Sustancias compuestas. A ver, Sí, sí. rápidamente. Sí, el agua dura es el agua y sales que se disuelven. El agua dura. Eso es cuando hay lluvia, muchachos. Y, por ejemplo, una especie de escorrentía, ¿no? Cuando llueve, por ejemplo, hay zonas donde hay minerales o hay cerros, por ejemplo, que contienen sales, generalmente de carbonatos, ¿no? De calcio, sales de calcio y sales de magnesio. Y estas discurren a través del agua. Entonces esas se van almacenando. Y es un problema también de contaminación. ¿Ya? Entonces, ya si es que vamos a lograr ver el tema de contaminación, ya vamos a poder observar ahí algunas cositas, ¿no? Imagínense ustedes, llueve y ¿qué hace? Arrastra, por ejemplo, a un cerro, arrastra este material y se mezcla con el agua, ¿no? Puede llegar a un río, puede llegar de repente a un agua subterránea, y luego ya de ser procesada, tratada para traerlas a ser potable, a potabilizarla, siempre se va a quedar con cierta cantidad de sal, ¿no? Si estas sales superan un límite permisible, ya se habla de una contaminación del agua, entonces aguas duras, no se cocinan bien las legumbres, ¿no? Por ejemplo, las menestras. Otra de las situaciones es que se corta el detergente o corta el jabón, ¿no? La basa, la espuma del jabón. ¿Ya? Sales principalmente de calcio y sales de magnesio. Eso es un agua dura. Profe, si hay agua dura, también hay agua blanda. Claro, si se dice que es agua blanda es porque la cantidad de calcio y magnesio es inferior, ¿no? A un límite permisible. ¿Está bien? Que se habla de parte por millón, bueno, es la idea. Agua dura, agua blanda. Entonces, profesor, Sí. disculpe, entonces el agua dura sería una sustancia simple. Sería una mezcla, porque es el agua unido a sales, ¿no? Que se disuelven en ella. ¿Te das cuenta? Ay, ay, ay. ¿Ya? El bronce creo que sí es conocido, ¿no? El bronce, la mezcla ya lo habíamos visto, una mezcla. El agua, sabemos que esto es una sustancia compuesta, H2O, solamente agua, ¿no? El agua destilada también te pueden decir. Pero, bueno, acá dice agua pesada, ¿no? Ajá, ojo, agua pesada. Si es agua pesada, es un compuesto, lo habíamos dicho. El agua pesada es la llamada agua deuterada. Agua deuterada, agua pesada. Hay otra agua que se llama agua superpesada, que es el agua triteada. ¿Dónde puedo encontrar esta agua pesada? En el mar. Cuando la bruma llega, vale decir, las olas llegan, golpean al acantilado, ¿no? Y cuando se retiran, dejan una especie de bruma. Justamente en esa bruma hay agua pesada, ¿ya? Hay agua pesada. Entonces, también se le dice agua deuterada. Ojo, tenganlo en cuenta, si es que lo pueden anotar ahí, agua deuterada, ¿no? Que tiene esta equivalencia, como estamos apreciando ahí en el dibujito. H2O, que equivale a decir D2O, ¿no? Porque el H2O lo dejamos como agua común, agua destilada. El otro sería agua pesada, y el T2O sería agua tritiada, o agua súper pesada, ¿no? Del tritio, ¿ya? Bien, el agua pesada entonces es un compuesto, el propano, el C3H8, ¿no? Tiene como fórmula, es un compuesto también. El ozono es una sustancia simple, O3, ¿no? Es un alótropo del oxígeno. Y bueno, ni qué decir, ¿no? El azufre, eso sí lo encontramos en la naturaleza en forma de alótropo también, rómbica, ¿ya? Monoclínica, lo que hay en las farmacias, ¿no? Venden este azufre sólido, ¿no? De color amarillo. Ahí tiene su apariencia y todo lo demás, ¿no? Son cristales en realidad de azufre, ¿no? De azufre, ¿ya? Azufre octatómico, así, ¿ya? S8. Bien, ¿cuántos entonces son las sustancias compuestas? Sería el agua pesada, el propano, ¿no? Serían dos, ¿ya? Dos entonces es la respuesta, ¿ya? Bien. Vamos a ver. No confundir agua dura con agua pesada. Creo que ahí, por eso he puesto ese ejercicio como para poder explayarnos un poquito en ello, ¿no? Agua dura es una mezcla, el agua pesada es un compuesto. Muchas veces, problema de examen de admisión también así, en San Marcos, también, incluso Villarreal, ¿ya? Tengan bastante cuidado en ello. A ver, vamos a borrar entonces para poder seguir viendo esto que está por acá. La 12, ¿no? ¿Cuáles de los siguientes cambios necesitan absorber energía? Ya, a ver, miren,
Vamos a ver por acá. Luego por este lado. Absorber energía. A ver, miren, sólido, ¿no? Líquido y gaseoso. A ver, recordarán ustedes, desde la época de cole, el cambio de estado físico. Pasar de sólido a líquido, de líquido a gas, o vapor también, lo puedo poner así, ¿ya? O pasar de sólido a vapor, o de sólido a gas, ¿ya? Sin pasar por el líquido. Estos tienen nombres, ¿no? Típicos. Fusión, vaporización, sublimación. ¿Sí? ¿Están ahí? Eso es conocido. Ahora, a ver, vamos a hacerlo de otro color, verde. Estos procesos, muchachos, involucran ¿qué cosa? Aumento de energía, aumento de temperatura. ¿Qué es lo que sucede? En un estado ordenado como es el sólido, se va desordenando en el líquido, hasta volverse muy desordenado y caótico en el gas. El incremento de la temperatura hace que las partículas se muevan más a prisa y las fuerzas de repulsión vayan dominando a las de atracción. Entonces, en este caso, hay una absorción de parte de la sustancia, absorción de calor o absorción de energía, ¿no? Entonces, este sentido permite absorber energía. Absorbe energía del medio y cambia de estado físico. ¿Está bien? ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos el proceso inverso? Vale decir, cuando enfriamos, ¿no? Retiramos calor. Una disminución, más calor y aquí hay menos calor. O más energía y menos energía. Tiene que ver con el desorden molecular, ¿no? La temperatura. Entonces, si yo voy enfriando, voy a pasar, y lo hacemos con otro colorcito, a ver, con negro, vamos a ver aquí, ya está. Dice, ¿no? Si pasamos de vapor a líquido o de gas a líquido, estamos licuando, licuación. O también estamos condensando, para el caso del agua, ¿no? Condensación. ¿Ven? De vapor a líquido, condensación. De gas a líquido, licuación. Son los términos que se sugieren, ¿no? Si yo sigo enfriando, voy a solidificar. ¿Cómo se le llama a ello? Solidificación. ¿Y qué pasa si voy de gas a sólido, ¿no? O de vapor a sólido, sin pasar por el líquido? Se le llama deposición, ¿no? Deposición. ¿Ya? Deposición. O compensación también se le llama. Antes le llamaban sublimación inversa. ¿Ya? Inversa regresiva también. ¿Ya? Hoy se conoce, bueno, los textos actuales hablan de deposición o de compensación. Bien. Ello involucra, ¿qué cosa? Un proceso exotérmico, porque retira calor de la sustancia, enfría. En el caso contrario, lo que hemos marcado en celeste, como pueden ver, todos esos casos son progresivos. Se le llama proceso endotérmico. Gana calor y realiza el cambio. ¿Ya? Por lo tanto, chicos, chicas, ¿quiénes necesitan absorber energía para poder llevarse a cabo? ¿La licuación? No. Como vemos acá, la licuación que está en negro es exotérmico. La fusión sí, ¿no? Ahí está. De sólido a líquido, ahí está, fusión. La sublimación también, ¿no? La sublimación, el paso directo de sólido a vapor. Y la deposición o compensación es exotérmico. Preguntas de examen de admisión también, muchachos. ¿Ya? Clave entonces será pues 2 y 3, ¿no? Clave casa. ¿Ya? Clave casa. Algo más, chicos, aquí. No, que tenemos todavía chance, ¿no? De poder explicar unas cositas para que no se olviden, ¿no? Y ya con el apunte que están haciendo. Fíjense, esta vaporización, ¿ya? Y lo pongo por acá, miren, antes de borrarlo, esta vaporización que se le conoce al término del cambio del líquido a vapor o líquido a gas, va a tener tres formas, ¿ya? Una vaporización que va a ser violenta, que se va a llamar ebullición, ¿ya? Miren, para los demás problemas va a ser importante esto, ¿ah? Y esto se da a temperatura constante, como la ebullición del agua, por ejemplo, 100 grados Celsius, como la ebullición del alcohol, 78, el alcohol típico, como la ebullición del
La acetona, por ejemplo, se quita esmaltes, que es a 58 grados Celsius, por ejemplo, ¿no? Son temperaturas de ebullición que pueden identificar a las sustancias, si te das cuenta, ¿no? Propiedad intensiva, recuerda, la temperatura es una propiedad intensiva también. Temperatura de ebullición, temperatura de fusión. Bueno, el tipo de vaporización se llama ebullición y se da a temperatura constante. La otra vaporización, ¿no? El otro cambio se le llama evaporación. Evaporación. ¿Ya? Y esa evaporación se da a cualquier temperatura. Hoy mismo que estamos acá en Lima de invierno, el mar está sufriendo, el agua de mar está sufriendo evaporación. Es lenta, ¿no? No como en enero o febrero, ¿no? Aquel tiempo de verano. ¿Está bien? Entonces, la evaporación sí se da a cualquier temperatura. ¿Está bien? La evaporación. Y lo otro, y esto se da, la evaporación en la superficie, ¿ya? En la superficie del líquido. Y la volatilización, líquidos volátiles, ¿no? Volatilización, se da a temperatura ambiente. Pero no se da en todos, ¿no? Se da en líquidos que son volátiles. Líquidos volátiles, líquidos que pasan rápidamente debido a que las fuerzas entre sus partículas no son tan intensas, estas se desprenden unas de otras, se desprenden del líquido. Entonces tienes esto, ¿no? Por ejemplo, acá en la superficie, ¿qué hay? Hay partículas de líquido, moléculas de líquido, y estas van a escapar, y las otras se van a mantener en el líquido. Entonces hacen un cambio, ¿no? De líquido a vapor o de líquido a gas, ¿no? Volatilización. Se da a temperatura ambiente. ¿Ya? Entonces, la ebullición a temperatura constante, la evaporación a cualquier temperatura y la volatilización a temperatura ambiente. ¿Ya? La ebullición se da en toda la masa del líquido. La evaporación se da en la superficie del líquido. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿no? Eso, entonces, en cuanto a los tipos de vaporización que existen. ¿Ya, muchachos? Listo. Que vaya quedando claro, muchachos, entonces, en esa parte. Vamos a la 13, chicos. Ya estamos en la mitad, ya. Vamos a ver. Vamos a borrar, entonces, si no hay preguntitas. Vamos a ver. Todo claro. Creo que sí. Vamos a ver. Si no, vamos a seguirlo, ¿no? Vamos a seguir. A ver. ¿Cuáles son los cambios de estado de agregación que se producen en cada uno de los siguientes procesos? ¿No? En cada uno de los siguientes procesos. Bien, ¿qué nos dicen, no? Procesos. Normalmente, chicos, en los exámenes de admisión nos dan, ¿qué cosa? Ejemplos, ¿no? Nos tratan de abordar con ejemplos. Por ejemplo, cuando ustedes lavan la ropa o tienden la ropa, ¿no? Tienden la ropa en el cordel. Eso es un tipo ya de cambio de estado físico. O de repente cuando ustedes sacan una botella, ¿no? Pregunta de práctica calificada, cuando ustedes sacan una botella del frizz y la dejan en la mesa. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Qué es? Fusión, solidificación, licuación, sublimación, deposición. ¿Cuál es el proceso? ¿No? Sacar una botella del frizz y dejarla a la intemperie, dejarla en la mesa, ¿no? Al medio ambiente. ¿Fusión? No, no es fusión. A ver, el sacar una botella del frizz, ¿no? Ven ustedes cómo al poco tiempo va a haber qué cosa. Es cuando nosotros vamos, por ejemplo, de viaje y tapamos todas las lunas. Estamos en un interprovincial y todas las lunas. Ya por la noche, ¿no? O en la madrugada, se van observando pequeñas gotículas que van apareciendo, ¿no? Entre comillas, apareciendo en la ventana, a modo de gotitas que van discurriendo, ¿no? ¿Eso qué es? Eso es una condensación. Condensación. Profesor, El, disculpe. sí, La sublimación directa es condensación, ¿verdad? no. La sublimación directa es solo sublimación. Ay, ay, ay. La inversa, lo que se le llamaba inversa, se le llama compensación o deposición. Compensación o deposición. Como lo habíamos visto en el problema 12, ¿no? Lo habíamos colocado deposición, que es en otros términos de sublimación inversa, o regresiva también le llaman, ¿no? Regresiva. ¿Ya?
Entonces, ese tipo de ejemplos ha venido en el examen también, ¿no? Para poder relacionarlo con los cambios típicos, los procesos típicos de cambio de estado, ¿no? Sublimación, deposición, vaporización, etc. En el caso concreto, estamos hablando de la botella, esa botella suda, ¿no? Entre comillas, suda. Entonces, ¿qué está haciendo? Agua, ¿no? El agua, esta agua que viene, que está del ambiente, ¿no? o a menor temperatura, va a condensar. Va a condensar. Como en el ciclo del agua, ¿no? La lluvia, por ejemplo. Eso es condensación, ¿no? De esa manera. Tengan bastante cuidado en ello. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Hielos de los glaciares, ¿no? Hielos de los glaciares que, a ver, vamos a ver por acá. Hielos de los glaciares que se convierten en lagos y ríos, ¿no? Hielo de los glaciares que se convierten en lagos y ríos. A ver. Entonces, vamos, de los glaciares, eso es vapor de agua, ¿no? Agua en forma de vapor, ahora está convirtiéndose en lagos y ríos, o sea, agua líquida. ¿Te das cuenta? Entonces, de vapor a líquido, condensación. Condensación, no lo se olvide. Un metal líquido contenido en molde que se enfría hasta hacerse sólido. Es fácil, ¿no? De líquido a sólido. Solidificación. El trozo de hielo seco, famoso también en los exámenes, ¿ah? Hielo seco, el CO2 sólido, mira, CO2 sólido, que desaparece, ¿no? Entre comillas, que desaparece poco a poco a temperatura ambiente. Si desaparece, va de sólido a vapor o a gas, ¿no? Entonces eso es de sólido a vapor o a gas, sublimación. ¿Qué marcamos? Condensación, ¿eh? Condensación para la primera, la otra es de líquido a sólido, solidificación, ese, y el otro es sublimación, ¿no? Sublimación. A ver qué clave, si me ayudan, por favor. Condensación, condensación. A ver. Parece que no hay. A ver. Dice de los glaciares, ¿no? A ver, creo que nos hemos equivocado en esta parte. A ver, vamos a retroceder un poquito aquí. Ya. Hielo, ¿no? Ah, hielo de los glaciares, no el vapor. Es el hielo, ¿no? Hielo. Esto es sólido. Ajá. ¿A qué está pasando? A líquido. De sólido está pasando a líquido. ¿Qué es eso? ¿No? Para convertirse en agua, ¿no? En agua líquida. Ya, aquí. ¿No? Convertirse en agua. Ah, entonces es, a ver, esto ya no, sería de sólido a líquido. Eso es fusión. Fusión. Ahí está. ¿Ya? Entonces sería fusión, perdón, esto sería, ¿no? Fusión, vamos a borrar, ¿ya? Vamos a borrar. Esto sería fusión, ¿no? El otro será solidificación y el otro es sublimación. Ahora sí. Fusión, solidificación y sublimación. Ahí está. Clave, casa. ¿Ya, muchachos? Cuidado, ¿eh? Ya está. Vamos a ver. ¿Queda claro, muchachos, ahí, por favor? ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? A ver, vamos al problema número 14, ¿no? 14. A ver, ¿qué dice el problema 14? Ajá. Marque la alternativa correcta respecto a la evaporación. Ya sabíamos que era evaporación, ¿eh? Evaporación. Evaporación, ¿no? Un tipo de vaporización. O sea, el paso de líquido a vapor, ¿no? De líquido a vapor. A ver, que experimente el agua. Se representa por agua sólida a agua en forma de vapor. ¿Es verdad eso, chicos? De agua sólida a agua vapor. Esto se llama sublimación, ¿no? De sólido a vapor, sublimación. De líquido a vapor tiene que ser. O sea, el agua debe estar en líquido. Este estado físico que nos dan entre paréntesis debe ser L, ¿no? Líquido a vapor. ¿Hay pérdida de densidad en la muestra? No, porque sigue siendo agua, ¿no? Es un cambio físico. Se produce con absorción de energía. Ah, recuerden ustedes, lo habíamos visto hace un momento. Esto de líquido a vapor, ¿qué es? Aumentando la temperatura. Y si aumenta la temperatura, ¿qué es? Endotérmico. Y si es endotérmico, ¿qué hace el agua en forma líquida? Absorberá, ¿qué cosa? Absorbe
¿no? Energía, endotérmico, ¿no? Sinónimo, absorción, endotérmico, se produce con absorción de energía. ¿Está bien? La evaporación. Emisión, todo lo contrario, ¿no? Emisión, ¿qué es? Libera energía, y acá no se libera, sino se absorbe. Se produce una disminución del volumen. Chicos, si lo tengo en fase líquida y lo llevo a vapor, obviamente que el volumen, ¿qué hace? El volumen aumenta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se va a obtener partículas más desordenadas. Entonces habrá un aumento, una expansión de volumen, ¿se entiende? Del líquido a vapor. ¿Ya? Bien, clave entonces, casa. Bien, vamos a ver. Borramos aquí y vemos al problema número 15, ¿no? Ya un poco más analítico ello. Dice, un científico recibe una sustancia desconocida. Desconocida. Vamos a borrar ello. Ya está. Ah, en estado sólido, ¿ah? Miren, para ser analizado. El siguiente gráfico representa el proceso de calentamiento. Calentar una muestra. ¿Ya, chicos? Calentar. Recuerda que cuando la sustancia es pura, tiene una composición definida. ¿Qué quiere decir? Punto de ebullición constante, punto de fusión constante, ¿no? Densidad constante. Pero como es una curva de calentamiento o de enfriamiento, también podría ser lo contrario, ¿no? Nosotros podemos ver qué tipo de sustancia es, ¿no? A ver, esta sustancia en estado sólido, entonces, dice, se le va a calentar. Y podemos apreciar acá, miren, muchachos, estamos a 20, ¿no? Aquí, temperatura versus tiempo, ¿no? O sea, el tiempo que pase hasta llegar, pues, de repente a un cambio de estado. Miren, chicos, esto que ven por acá, ¿qué está haciendo? Está elevando, o sea, está aumentando el tiempo, y al aumentar el tiempo también está aumentando, ¿qué cosa? La temperatura. ¿Ven ahí, muchachos? Se lee ello. De 20, que está a 0 grados, ¿no? Ha pasado un tiempo de 10 minutos, ahí está, tiempo en minutos, para llegar a ¿qué? A 40 grados Celsius. Y luego ya está manteniéndose constante por un determinado tiempo. Mira, de 10 a 30, o sea, en 20 minutos ha permanecido constante esta sustancia. Como permanece constante, a ello, ¿qué es? Como está en sólido, ahora podría pasar a ¿qué? Miren, a líquido, ¿no? Va a cambiar. Recuerda que cuando es una sustancia pura, ¿ya? Hay valores constantes. Y esos valores constantes se ven, ¿qué cosa? Mediante horizontales, ¿no? ¿Ya? Vamos a ponerlo por aquí, entonces, chicos. Mira, ¿aquí qué es? Punto o temperatura de fusión. Importante esa curva de calentamiento, ¿eh? Ahora, sigo aumentando el tiempo. A 40 minutos ya no lo tenemos así. Mira, ha aumentado desde este punto a este punto, ha aumentado hasta 70 grados Celsius. O sea, ha habido otra variación. Entonces está cambiando la fase de la sustancia. Hasta llegar a qué, mira, a una nueva constante. En 70 grados se ha mantenido constante por 20 minutos. ¿Cómo se le llama a ello? Entonces, fíjense, esto es punto de fusión, ¿no? A ello, punto de fusión, constante, 40 grados, punto de fusión. Y acá sería, ¿qué cosa? El punto de ebullición o temperatura de ebullición, ¿no? Para luego, de un tiempo ya, bueno, ya la gráfica va desapareciendo y se puede entender que ya va a haber mayor temperatura, ¿no? Luego de la ebullición podemos ver solamente gas acá. Entonces, aquí tienes como sólido, lo voy a poner con otro color, ya chicos, para que se observe bien, sólido. Acá será ¿qué cosa? Sólido y líquido, porque mientras dura la fusión, aparecen o coexisten tanto sólido como líquido. Luego, acá solamente hay líquido, aumenta, 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 y acá ¿qué vamos a tener? Líquido y vapor, o líquido y gas. Para luego ya todo esto ser ¿qué cosa? Gas. ¿No, chicos? ¿Se entiende esa parte? Sólido, de ahí tienes esa horizontal, esa constante, estaría ¿qué cosa? La fase sólida y líquida, manteniéndose, hasta el momento en el cual ya desaparece el sólido porque toda la muestra se ha vuelto líquida y al aumentar la temperatura llega hasta un punto de 70, donde ahora se va a observar líquido y vapor. Se mantiene constante en los 70, pero pasa un tiempo y ya deja de ser líquido para convertirse en gas o vapor, ¿no? De esa manera. ¿Qué podemos concluir entonces, chicos? Un problema un poquito más complicado, ¿no? ¿Qué podemos concluir? Recuerden, esto es curva de calentamiento. Si ustedes tienen a bien de repente, ¿no?
en lo posible ver, digitan curvas de calentamiento para que vean ustedes también con mayor detenimiento. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué es lo que dice por acá. A ver, no hay espacio, voy a ver un ratito. Voy a dejar de compartir esto. Dice, ¿qué se puede concluir, no? Vamos a ver acá, ¿ya? ¿Qué se puede concluir acá? Ajá, presenta, a ver, presenta temperatura de ebullición de 10 minutos. Recuerda, la temperatura de ebullición va en este tramo. En este tramo, ¿no? Vamos a ver, en este tramo. Y no es 10 minutos, ¿no? Ha sido ¿cuánto? 20 minutos la ebullición. Ya está. Tiempo de fusión de 40 minutos. La fusión es esta recta, ¿no? Que ven de 10 a 30. El tiempo de fusión ha sido solamente de 20 minutos. Punto de fusión de 40 grados Celsius. Fíjense, ahí aparece la temperatura de fusión. ¿Está bien? Entonces la clave que vamos a marcar ahí, ¿cuál es? La clave casa, ¿no? El punto de fusión es 70, no, eso sería el punto de ebullición, más arriba, ¿no? Primero funde, luego ebulle. Punto de ebullición de 50, no, no, de 50 no es de 50, es de 70. ¿Ya, muchachos? Entonces ahí clave que marcamos, ¿eh? En ese análisis, la clave casita. ¿Ya? Casita. A ver, vamos a ir borrando. Nos quedan 5 minutitos, ¿está bien, chicos? A ver, si alguien me da un entendido, si podemos, para poder completar todos los ejercicios, el profe me dijo que había libertad para mí para poder hacerlo, dado que nos hemos comunicado un poquito tarde, ¿no? Por este problema de la conectividad. A ver si me dicen cómo vamos hasta ahí, muchachos. Hasta el problema 15, ¿cómo les ha ido? ¿Todo bien? Yo creo que el problema 15 ha sido de análisis, ¿no? Y por ahí uno que otro, ¿no? De repente para analizarlo. A ver, voy a dejar de compartir para que me digan ustedes para volver a compartir y verlo rápidamente la parte de los fenómenos, ¿no? Y propiedades, ¿ya? Vamos a dejar de compartir ello. Y me dicen, a ver, chicos. Ajá. A ver. El primero, a ver. Ya. A ver, ¿cómo va todo, chicos? Gabriela. Sí, yo creo que, Gabriela, te estás refiriendo a lo del problema del hielo de los glaciares, ¿no? Sí, efectivamente. Pensé que era el vapor, ¿no? Es el hielo de los glaciares, el hielo, en este caso de sólido, ¿no? Se funde para formarse agua, ¿no? Agua de río. Ajá, correcto. Sí, efectivamente, ¿no? Ya está la aclaración ahí dada, no lo había visto porque estaba en la columna anterior. Bueno, ¿qué más? Vieron el problema de curvas de calentamiento, ¿no? La curva de calentamiento para poder ver curva de fusión, ¿no? O la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición. Cuando es una sustancia pura, recuerda que esas curvas, ¿no? Van a mantenerse constantes tanto en la fusión como en la ebullición. ¿Ya? Ahí se van a mantener. Ustedes lo pueden ver en otras sustancias, también tendrán otros valores, ¿no? Otros valores. ¿Ya? Ya para su examen seguramente podría venirle algo similar. ¿Ya, muchachos? Algo similar. ¿Ya? Vamos a ver entonces, nuevamente, a compartir lo que falta. ¿Nadie más? Oliver, Brian, Damitza, Juan. ¿Cómo vamos? Evelyn. ¿No? Bien. David, Elmer. ¿No? Ok, Brian. Bien, atento siempre, ¿no, Danitza? Bien, gracias. Ya nos queda poquito, 10 minutitos y nos vamos creo que, no sé si ustedes se van a almorzar ahorita o tienen otra clase, creo que no. Eso quería que me constaten, por favor. Juan, dime tú mismo, Juan. ¿Tienen clase más tardecito? Sí, sí, profesor, solamente por esta semana solo es en la mañana. Ya Ah, la otra semana va a haber clases en la tarde y exámenes. nos podemos quedar entonces ahora en 10 minutitos para poder acabar, 10 a 15 minutitos Sí, para poder acabar. sí, profe, adelante, explóteles el cerebro. Ok, ok, ya está. Sí, lo decía como para que estar también ahí al tanto, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces compartiendo, ¿ya? Ok, vamos a ver la pantalla. Ya está, los problemas que faltan, ¿ya? Bien, listo. Ya está. Bien.
Listo. Ya está. A ver, vamos a pasar hasta el problema número 16, me parece, ¿no? 16. Hemos analizado el gráfico, ya está. Todo lo que tiene que ver con fenómenos físicos y químicos, creo que es mucho más fácil, ¿no? Esta parte sí es bastante fácil. Bien, vamos a ver por acá. Igual con rojo para despertar ahí. A ver, fenómenos físicos o químicos, ¿sí? Combustión, ¿no? El hecho de hablar de combustión, vaya, combustión, bien, ahí está. A ver, ahí está, vamos a ver acá. Ya está, a ver. Ok, listo, está funcionando. Ahora sí, ya funciona. Combustión, ¿no? El hecho de combustión, hablar de combustión es quemar, arder, ¿no? Otro término, arde, se quema en presencia de oxígeno. Generalmente el oxígeno es el comburente por excelencia. ¿Y quiénes se queman? Los combustibles. Por ejemplo, el gas natural, que está el Che4, ¿no? El Che4, el propano de la casa, el gas licuado de petróleo, se quema, ¿no? O un papel, la celulosa, etcétera, ¿no? Normalmente un hidrocarburo. En general, todo cuerpo orgánico, ¿no? Material orgánico está ávido de quemarse, ¿no? Arder en presencia de oxígeno. ¿Ya? Bueno, esto es un cambio químico, ¿no? Un cambio químico. Antes y después hay resultados, ¿no? Hay diferencias. La sublimación es el hecho de un cambio físico, sublimación del hielo seco, pasar de sólido a gas. La descomposición. Chicos, el tener en cuenta de hablar de descomposición, no siempre hablar de una descomposición me va a resultar en un cambio químico. ¿Está bien? Hablar de descomposición. ¿Mm? Porque puedes decir descomposición de la luz. ¿La descomposición de la luz qué es entonces, profe? Químico. Falso, ¿no? La descomposición de la luz en un prisma, ¿no? Y donde se observan los colores del espectro, ¿no? Que van del rojo al violeta y tal. No, tengan bastante cuidado, ¿no? Pero en cambio la descomposición de la carne, la descomposición del agua, ¿está bien? Ahí sí. Entonces, de acuerdo a qué tipo de fenómeno está involucrado, tengan cuidado de, ¿ya? En este caso, la descomposición del cloruro de sodio, ¿no? En sodio, te lo dicen, y cloro gaseoso. Esto sí, ¿no? Ello es químico, ¿ya? Químico. Bien, por lo tanto, ¿no? Será químico, físico, químico, ¿eh? Y la transformación de barras de acero en láminas. Obviamente, esto es un laminado. Algo que no hemos puesto de pronto en las diapositivas, ¿no? La maleabilidad, recuerden. Pero podrían seguir repasando sobre ello, ¿no? Maleabilidad, ductilidad, ¿no? Lo que yo coloqué fuera tenacidad, dureza, ¿no? Que son propiedades específicas para los metales, ¿no? Los cuerpos sólidos en este caso, ¿no? Entonces esto sería maleable, ¿no? Maleable, maleabilidad, maleable, ¿no? ¿Te das cuenta? Transformación en barras, ¿no? De barras de acero en láminas. Dúctil sería cuando son a hilos, ¿ya? Esto sería simplemente físico. Bueno, ya está. Sería QF, QF, ¿no? QF, QF. Beso. ¿No? Ahí está. QF, QF. Sencillo, ¿eh? No es tan difícil. Ojo, otro término, me acuerdo, es cuando ustedes dicen, profe, a ver eh, si yo, por ejemplo, disolver sal en agua, eso será un cambio físico, ¿no? Cambia el sabor y todo lo demás. Hacer salmuera, ¿no? Entonces, a partir del agua y la sal, ¿no? Disolver. Pero, ¿qué pasa si tú disuelves sal de Andrews en agua? Disolver sal de Andrews en agua ya involucra un cambio químico, ¿se dan cuenta? Y para ello el mismo término de disolver. Entonces tienen que tener en cuenta el hecho de solamente hablar de disolver, tienes que saber qué vas a disolver, ¿está bien? O sea, tienes que familiarizarte con ello. Disolver sal en agua, azúcar en agua, físico. Disolver sodio en agua, lo vimos en un ejemplo, el sodio en el agua produce una reacción exotérmica. Eso es una reacción química, por lo tanto es un fenómeno químico, disolver. Pero siempre a veces se emplea ese término, ¿no? A veces mal dado también es verdad, ¿no? Pero nosotros asociamos ya al hecho de que
si ocurre o no ocurre el cambio, ¿no? Si no ocurre el cambio, sería un cambio físico, o sea, ocurre un cambio solamente temporal. Y si ya ocurre un cambio permanente, será químico, ¿ya? Bien, dicho esto, chicos, diciendo la clave B, vamos al problema 17, ¿ya? Voy a borrar, listo, y vamos a avanzar por acá. Vale, borramos y avanzamos. Pasa, muchachos, que como lo tengo aquí en Word, tengo que hacer dos operaciones. Si lo tuviera en PDF, creo que correría más rápido los ejercicios, los problemas, y no tendría que estar ahí al pendiente de que se me vaya la página o se me escriba, ¿no? Se me ponga como dibujo. ¿Ya? Bueno, vamos a ver, problema 17. ¿Qué dice? Entre los procesos siguientes, sublimación, ahí está, sublimación, cambio de estado físico, descomposición del óxido de mercurio para obtener mercurio. Fíjense, del óxido, ¿no? Se va a obtener mercurio. ¿Ya? Esto es como descomposición, por lo tanto, esto ya es químico, ¿no? Químico. La sublimación es físico. Disolución, diluir, disolver sal, cloruro de sodio, en agua. Eso es un procedimiento de, ¿qué? De realización de mezcla, ¿no? Esto es físico, nada más, ¿no? Transpiración de un maratonista. Chicos, ¿esto es físico o químico? La transpiración, Brian, la transpiración de un maratonista. Davy, ¿no? Davy creo que es la niña. Si alguien me abre el micrófono, por favor, y me dice, transpiración de un maratonista. ¿Físico o químico? ¿Químico o físico? ¿O ambos? ¿O ninguno? Físico. Físico. A ver, un varón, arriésguese, por favor. ¿La transpiración es un fenómeno de qué tipo? ¿Físico o químico? La transpiración. Brian creo que está por ahí. A ver. Cinco, 4, 3, 2, 1. Chicos, la transpiración es un fenómeno químico. Químico. Profe, ¿por qué? Todo hecho que suceda en el organismo se basa en cambios químicos. La digestión, el metabolismo, la transpiración, la sudoración, ¿verdad? Todos ellos que son cambios químicos, ¿ya? No parece, ¿no? Es medio así engañoso, ¿no? Podría ser transpirar, ¿no? No. Hay una serie de situaciones que estamos ocurriendo en el organismo que esto permite, ¿qué cosa? En respuesta, ¿no? La transpiración, ¿cierto? También para que nuestras células en la piel no se sequen, ¿no? Etcétera. Entonces, la transpiración, ¿ya? Es un fenómeno químico, ¿ya, muchachos? Entonces, ¿qué dice? Hay dos procesos, a ver, dice, dos son procesos físicos y dos son químicos. ¿Qué tenemos por acá? Hay físico 1, 2, ¿no? Y también hay dos procesos químicos, ¿ya? Son 4 en total, ¿no? 2 procesos físicos y 2 son químicos. Ahí está. Clave, avión, ¿ya? Y de ahí, obviamente, todo lo demás serán falsos, pues, ¿no? ¿Todos son procesos químicos? No. 3 son procesos físicos, tampoco. 3 son procesos químicos, no. ¿Ya? Bueno, yo sé que en la 4 han estado dudando, ¿no? Si no son todos, por lo menos el 99%, ¿no? Por eso que no han respondido, pero bueno, ya saben, todo cambio que pueda ocurrir. Es, por ejemplo, el crecimiento de una planta, ¿no? Clásico también un problema. El crecimiento de una planta es un cambio químico. La plantita crece, se le abona, realiza fotosíntesis y todo ello, ¿se dan cuenta? Entonces, interactúa básicamente, ¿no? Este organismo con el medio también. Y eso le produce cambios químicos, ¿ya? Cambios químicos. Muy bien, listo. Voy a borrar, chicos, ahí está. Bien, nos falta poquito.
A ver, vamos a ver. La 18, muchachos. Una propiedad física. ¿Qué era una propiedad física? Una propiedad física, ¿no? Propiedad, atributo, cualidad. Pero si era físico, recuerdan, solamente era enlistar, ver, observar con nuestros sentidos, tocar, palpar, oler, ¿no? Etcétera, para poder determinar la propiedad. Aquella cuya medición produce cambios, no, en la composición, no, falso. La capacidad de reaccionar. Este término reaccionar ya tiene que involucra un cambio químico, muchachos, o transformar una sustancia en otras, ¿no? Aquella que no dependen de la cantidad de materia. Los que no dependían de la cantidad de materia, recuerda, eran propiedades intensivas, ¿no? Que podían ser físicas, claro. Propiedad física intensiva, propiedad química intensiva también hay. Toda propiedad química, aquí, miren, ojo, antes que se nos vaya, toda propiedad química es intensiva. Profe, o sea, no hay propiedades químicas extensivas, no. En cambio, una propiedad física puede ser intensiva. Extensiva, masa, peso, volumen, ¿no? Son propiedades físicas. Y propiedades intensivas, presión, densidad, punto de fusión, punto de ebullición, etcétera, ¿no? Viscosidad, tensión superficial, etcétera. Propiedades que pueden incurrir en sólido, en líquido, dureza, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? No te olvides ello, entonces. La propiedad física puede ser extensiva o intensiva, pero toda propiedad química siempre es intensiva. Pero toda propiedad intensiva no solamente es química, también es física, ¿no? Y de ahí se pueden labrar varias preguntas, ¿no? Acerca de ello. ¿Ya? Aquella cuya medición, no produce cambios en la composición. Eso. No produce cambios en la composición de la materia. Eso es una propiedad. Vas a medirla, pero sin alterar la composición de la materia. No alteras la composición de la sustancia, la composición íntima, ¿no? No la transformas en otra especie, en otra sustancia. La capacidad de transformación de una sustancia sin alterar su composición. La capacidad de transformación, profe, puede ser la E. La capacidad de transformación de una sustancia sin alterar. Pero esto tiene que ver más con, en vez de propiedad, tiene que ver con fenómeno físico. ¿Ya? Entonces, cuando tú realizas el fenómeno físico, entonces obtienes una propiedad. Entonces estás midiendo. Y esa medición la dan en propiedad física, ¿no? Una propiedad física. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? La dilatación, ¿no? La dilatación es una propiedad física. La conductividad eléctrica. Si yo agarro un pedazo de cobre, chicos, y lo pongo en la llave, en la cuchilla general, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Una transmisión de corriente y una conductividad. Cambio, lo famoso, ¿no? Cambiar los plomos. Pero no quiero cambiarle el plomo, porque el plomo se puede deteriorar rápidamente, ¿no? O pueden volar esos fusibles. Lo puedo cambiar por cobre, ¿no? Que es un mejor conductor. ¿Se dan cuenta? Pero en este caso, ambos son conductores, son metales, ¿no? Propiedades físicas, ¿ya? Conductividad eléctrica, conductividad térmica, por ejemplo. ¿Ya, muchachos? Clave dedo, entonces. Clave dedo. ¿Ya? Vamos a borrar. ¿Ya? Y vamos a ver el problema número, ¿cómo se llama? La 19. ¿Cuántas propiedades físicas y químicas hay? A ver, ahí está. Vamos a ver, ¿cuántas hay? A ver, físicas y químicas, ¿no? Combustibilidad, combustión, física. La combustibilidad es una propiedad física y la combustión es el fenómeno. Y la combustibilidad es la propiedad. Volatilidad, eso es, perdón, a ver, perdón, vamos a borrar nuevamente. La combustibilidad es una propiedad química, ¿está bien? La volatilidad es una propiedad física, ¿no? Capacidad de volatil, propiedad física, ¿no? Volatilidad. La dureza, propiedad física, ¿no? Dureza, oposición al rayado penetrado por otra sustancia. El color, olor, sabor, ¿no? Una propiedad física. Inoxidabilidad, ¿no? Habíamos dicho, profe, el oro no se oxida, ¿no? Habíamos visto un ejemplo, no se oxida. Claro, es prácticamente, ¿no? Inoxidable. Entonces hablan de, por ejemplo, el acero inoxidable, ¿no? No es que no se oxida, sino que mantiene, ¿no? Ese recubrimiento que hay, o esa mezcla, esa aleación, permite conservar más al material, ¿no? Por mucho más tiempo. Inoxidabilidad del platino, ¿no? Propiedad química. Poco reactivo, ¿ah? Tóxico, propiedad química.
¿ya? Tóxico, reactivo, neutralizante, básico, ¿no? Basicidad, acidez, ¿ya? Son propiedades químicas. Y todas esas propiedades químicas a su vez son intensivas. Corrosibilidad, ¿no? La corrosión del ácido nítrico. Eso es químico, una propiedad química. Corrosividad, ¿ya? Entonces, busquemos ahí, chicos, ¿cómo será? A ver, físicas y químicas respectivamente, ¿no? Físicas son 3, como podemos ver, y químicas de la misma manera. Clave, entonces, clave casa. ¿Ya? Vamos avanzando entonces, muchachos. Hay varios ejemplos ahí, ¿no? Ya estamos, 20. Bien, ¿qué dice? De entre las siguientes propiedades que se mencionan, fragilidad, ¿no? Como la de un vaso, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué me piden? Propiedades químicas y físicas ahora, respectivamente. La fragilidad, propiedad física, ¿no? Toxicidad, química. Rugosidad, ¿no? Propiedad física, rugoso, ¿no? La pista, una pista, ¿no? La brea que colocan de repente, ¿no? A un tipo de asfalto, vuelve rugoso la pista y con ello puede, ¿qué cosa? Los coches pueden viajar, ¿no? Pueden tener la facilidad para poder viajar, ¿no? Siempre tiene que haber un rozamiento, ¿no? Si no, patinarían. La volatilidad, ¿qué es? Volatilidad, también ya lo acabamos de ver, física, una propiedad. La corrosividad es una propiedad química, ¿no? Ya está. Químicos serían 2 y físicos 5. Entonces sería 2, 2 y 5. ¿Cuál está? ¿Dónde está? 2 y 5 la creo, ¿no? 2 y 5 como químicos, los restantes físicos. Ya está. Bien, sencillo, ¿no? Tiene relación con el problema anterior. Vamos a borrar y avanzamos aquí en la 21. Ajá, lo último ya. Propiedades intensivas, ¿no? Y extensivas en la materia. Recuerda, una propiedad intensiva no depende de la masa. No depende de la masa. ¿Ya? No depende de la masa. En cambio, la extensiva depende, ¿no? Depende de la masa y las dimensiones. De la masa y las dimensiones que pueda tener. Por ejemplo, el volumen, que ocupa el agua, un determinado volumen, el volumen solamente dice. Entonces, no volumen específico, sino volumen. Depende de la masa extensiva. La densidad, la relación que hay entre la masa y el volumen, pero ya no solamente relaciona la masa, sino también al volumen. Recuerden, cuando tenemos dos propiedades extensivas que se van a relacionar, se obtiene una intensiva, la densidad. La temperatura, no se va a sumar. La temperatura de fusión, así tenga yo esta cantidad de cobre o tenga yo una cantidad mayor de cobre, ¿qué va a pasar? Ambos, siendo la misma sustancia, van a tener una temperatura de fusión definida. Por lo tanto, cualquiera de esos dos materiales que hemos dibujado va a tener el mismo punto de fusión. ¿Ya? No depende de la masa. Por lo tanto, la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, el calor específico, ¿no? La densidad, la viscosidad, la maleabilidad, la tensión superficial, la viscosidad, son propiedades intensivas. El peso, el peso, ¿no? Extensivo. ¿Ya? Bien, ¿qué sale entonces? EI y E, ¿no? EI y E. Ahí está. Clave beso. Chicos, ahí está. Analizamos así y ya damos resultado. A ver, la 22. Pregunta tipo uni, muchachos. ¿Ya? Tipo uni, problema 22. Vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Ya? El agua oxigenada es una mezcla que contiene agua y peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno es H2O2. Es líquido incoloro, dice ello. ¿Ya? Líquido incoloro, inodoro. El peróxido, no te olvides, H2O2, una formulita. Y el agua, obviamente, ¿no? Esta mezcla nos da el agua oxigenada. Tiene numerosas aplicaciones, ¿no? Blanqueador de pieles, desinfectante, etc., ¿no? Al respecto de estas características, indique cuál de las siguientes es incorrecta. Vamos a ver cuál de ellas es incorrecta. Dice, las propiedades físicas que se indican son su color y olor. Son su color y olor. A ver, vamos a ver. Color y olor. Incoloro, inodoro. Correcto. Su capacidad blanqueadora es una propiedad química. Su capacidad blanqueadora. Capacidad blanqueadora. Propiedad química, ¿no? De blanquear. Blanquear las prendas, blanquear la tela, el cuero. ¿Ya?
Una propiedad química del agua oxigenada es ser desinfectante, ¿no? Matar las bacterias, los microorganismos, cuando de pronto hemos sufrido una herida, ¿no? Y es una herida abierta, generalmente no le vamos a echar alcohol, ¿no? Sino agua oxigenada, para desinfectar los bordes también, ¿no? Desinfectante. Propiedad química, ¿no? Mata, ¿no? Anula a las bacterias, a los microorganismos. La propiedad de ser blanqueadores de pieles es intensiva. Blanqueador, ¿no? Propiedad de blanquear. Una propiedad intensiva. Es verdadero. ¿Ya? La propiedad de ser blanqueador es una propiedad intensiva. Recuerda que como el ser blanqueador es una propiedad química, ¿y qué habíamos dicho? Toda propiedad química, ¿qué es? Intensiva. ¿Ya? Intensiva. Muy bien. Entonces, ¿qué clave sale? Las propiedades que se mencionan son extensivas e intensivas, dice las proposiciones subrayadas. ¿Cuáles se han subrayado? Blanqueador es intensivo. Blanqueador. Incoloro, inodoro es también intensivo. Por lo tanto, acá dice, son extensivas e intensivas. Falso. ¿Ya? Falso. Por lo tanto, ¿qué marcamos? Nada. ¿No? Las propiedades que se mencionan son extensivas e intensivas. Falso. Son intensivas todas las que se mencionan. Inodoro, incoloro, insípido, blanqueador, neutralizante, reactivo, oxidante, tóxico. ¿Mm? Todas ellas son propiedades químicas, ¿no? A ver, los últimos, muchachos. Señale aquella técnica que no se utiliza para separar mezclas heterogéneas. Habíamos dicho en un acápite que la separación de mezclas eran filtración, destilación, decantación, evaporación, ¿no? Cristalización, las más conocidas. Pero la que no se va a utilizar para separar mezclas heterogéneas. Por ejemplo, la filtración se utiliza para separar mezclas heterogéneas, y lo habíamos dicho, sólido, líquido, sólido, líquido. La decantación, mezclas heterogéneas, como el agua y el aceite, líquido, líquido. La tamización, mezclas heterogéneas, por ejemplo, sólido, sólido, con una diferencia de tamaño, muchachos. Por ejemplo, lo que hacen los albañiles normalmente cuando quieren separar la arena fina del hormigón, ¿no? O de algunas otras partículas mucho más grandes, ¿no? Para hacer un tarrajeo. Ahí se tamiza. Lo que tamizamos nosotros con nuestro colador también, ¿no? A veces los fideos para hacer tallarines, pero eso es un tamizado un tanto particular, ¿no? ¿Por qué? Porque tamizas el sólido, que es los fideos, del líquido, que es el agua, ¿no? Donde escurres, ¿no? Una tamización. Generalmente se da entre sólidos y sólidos, muchachos, ¿ya? La flotación es cuando, por ejemplo, hablan de los minerales, ¿no? Se obtienen o se presentan algunos reactivos donde se pueden, por ejemplo, en el caso de la metalurgia, ¿no? O perdón, en el oro, por ejemplo, ¿no? Para buscar pepitas de oro o algún otro metal preciado, ¿no? Cobre, por ejemplo, ¿no? Plata. Entonces, técnicas de flotación, ¿no? Al tener una mayor densidad, estas caen, ¿no? Y los que tienen menor densidad, los que son inservibles, impuros, ¿no? La impureza queda flotando. En el caso de la destilación, es para mezclas homogéneas, lo vimos, donde se separa líquido-líquido, ¿no? Con una diferencia de temperaturas de ebullición. Por lo tanto, la técnica que no se utiliza para separar mezclas heterogéneas es la destilación. ¿Ya? La destilación separa mezclas homogéneas. Bien, borramos acá, muchachos, y vemos lo último, ¿ya? A ver, las figuras, ¿no? Que habíamos visto ya también en la diapo, ¿no? Figura 1, ahí está, la figurita 1, ya está. 1, la figura 2 y la figura 3. ¿No? ¿Qué son qué cosa? Materiales que se utilizan, ¿no? En laboratorio para poder hacer la separación, ¿ya? De mezclas. Como podrán ver, la primera es un conjunto armado acá donde se separa, ahí dice el agua, ¿no? Esta es la destilación famosa, destilación, agua y alcohol. Y el otro, miren, un embudo, ¿no? Donde vamos a filtrar, una filtración, típico, ¿no? Y el otro es una pera, esta es justamente la pera de decantación, ¿ya? Donde vamos a, por ejemplo, decantar el agua del aceite, ¿no? Separar el aceite, acá arriba en la parte superior, perdón, si nosotros ponemos acá el agua, el aceite estaría aquí, ¿no? Y empezaría a caer. ¿Está bien? Una decantación, mezclas heterogéneas.
¿Ah? A ver, ¿qué dice? A ver, vamos a ver por acá. Voy a borrar esto, ¿ya, chicos? Bien, ya lo tienen en cuenta esto. Vamos a ver. Juzgue los elementos marcando C para lo que sea correcto y E para lo incorrecto, ¿no? Erróneo, ¿no? El conjunto de la figura 1 se utiliza para realizar la destilación, ¿ya? La destilación. ¿Verdad? Verdadero, ¿no? El conjunto de la figura 1, todo ello, ¿no? Para la técnica de destilación. Muy bien, vamos a borrar esto porque tengo que pasar al otro lado. A ver, vamos a ver. Aquí, vaya. Ya está. A ver, aquí. El conjunto de la figura 2 se usa para separar componentes de una mezcla heterogénea, sólido-líquido. Es verdad, creo yo, ¿no? Sólido-líquido, claro. Filtración, ¿no? Filtración, sólido-líquido. Y la separación 3, la separación de componentes de una mezcla homogénea, líquido-líquido, se puede hacer usando el conjunto de la figura 3. Esto es falso, ¿no? Falso, porque dice una mezcla homogénea, líquido-líquido, para hacer una separación. No, porque eso es una pera de decantación, ¿ya? Decantar. Y la decantación ocurre no en mezclas homogéneas, sino en heterogéneas, ¿ya? Entonces será 2 correctos y 1 incorrecto. Clave casa, ¿ya? Clave casa. Bien, vamos a borrar entonces, chicos, ¿no? Normalmente, chicos, se utilizan más de una técnica, no solamente una es la técnica para separar una mezcla. Puedes utilizar varias técnicas para separar, ¿no? Por ejemplo, si tú vas al mar, y es típico, ¿eh? Vas al mar, llevan comida a veces, ¿no? Van a la playa, llevan comida y se les cae la sal a la arena. Y es lo único que tienen. ¿Qué hacen para separar esa mezcla? Tienen sal y la arena. Y además hay agua por ahí, ¿no? ¿Qué pueden hacer para separar esa mezcla? Y puedan reutilizar esa sal. ¿Se dan cuenta? Eso que quede como tarea. Los métodos que usaría para separar los componentes de las siguientes mezclas, ¿no? Algo parecido. A ver. Alcohol etílico del vino, ¿no? El vino es la mezcla, el alcohol etílico, ¿no? Es la sustancia, entonces sería alcohol y agua, ¿no? Sería la destilación del vino. Clásico, ¿eh? La sal de una salmuera, es la sal con el agua. Eso podría ser, la sal del agua podría ser, no podría ser una filtración, muchachos, porque la sal se disuelve en el agua. Entonces, la sal de la salmuera podría ser una evaporación, podríamos hacer una evaporación para que pueda cristalizar la sal, ¿no? Y separarlo del agua, ¿ya? El aceite del agua, bueno, eso sí, una decantar, ¿no? Decantación, ¿ya? A ver, ¿qué clave entonces marcamos, chicos? Destilación, evaporación y decantación. Clave E. ¿Está bien? La evaporación, ¿no? Evaporación. Evaporamos la sal, perdón, evaporamos el agua y queda la sal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes puntos ahí, ¿no? La sal tiene un punto de fusión elevadísimo, ¿no? En cambio, el agua, podríamos ir calentando el agua poco a poco, va a evaporar el agua y la sal va quedando, ¿cierto? Es un término cuando a ustedes se les sala la comida, la sopa, por ejemplo, puede haber una técnica ahí, sin quitar nada, ¿no? Porque a veces uno que dice, le vamos a echar más agua, le vamos a echar más agua para desconcentrar un poco la sal que hay, ¿no? Y pasarla. Pero si se le ha pasado la sal, ¿qué podemos hacer ahí? ¿No? Tarea. Ya, muchachos, de esa manera. Entonces, clave, la E. ¿Ya? Típico, ¿no? Los métodos típicos de separación de mezcla. Hay muchos, ¿ah? Hay más sofisticados, cromatografía de capa delgada, ¿no? Etcétera, etcétera, ya para técnica para separar también gases incluso, ¿no? Atmólisis, etcétera. ¿Ya? La centrifugación, como dice por acá. Alguna vez te has ido a sacar sangre, entonces una centrifugadora, ¿no? Como una especie de lavadora, que da vuelta, da vuelta, da vuelta a una velocidad angular, ¿cierto? Y va a retener las partículas sólidas. Recuerda que la sangre no solamente tiene agua, ¿no? También tiene proteínas, hemoglobina, moléculas gigantes, ¿no? Y es ahí donde algunas bacterias también puede haber, algunos pueden haber entrado y por eso es que nos tomamos muestra de sangre para ver si es que estamos enfermos o no, ¿cierto? De esa manera, ¿ya? Bueno, luego, ¿qué más allá? Electrólisis es la descomposición, ¿no? Por medio o por el paso de la corriente eléctrica, ¿no? En el caso del agua, por ejemplo, ¿no? Técnicas, entonces, para poder hacer separación, ¿no? Separación de mezclas, sean homogéneas o heterogéneas. ¿Ya, chicos? Vamos a dejar de compartir, entonces. Ya está. Dejamos de compartir. Y me dicen, por favor, chicos, ¿cómo le va? Ya lo último, entonces, para poder
Acabado. Todo bien, Danitza. Bien, ya creo que están en el almuerzo, ¿no? Por eso le ha salido bien seguramente a mamá le ha salido bien el almuerzo, por eso le dicen todo bien, ¿no? Bueno, ya es hora entonces de almorzar con gusto. Y si no, repitan entonces el plato, chicos, para que les sea más provecho. ¿Ya? ¿Alguna otra observación, muchachos, ya para poder retirarnos ya, dar por concluida la clase? Creo que hemos extendido también y nuevamente las disculpas del caso, muchachos. Ahora está funcionando mejor ya el internet, la conectividad y valgan verdades, creo, esto me pasó hace semana y media también. Tuve un problema que no pude conectarme, pero esto a veces, en ocasiones, me decían que la red Wi-Fi, ¿no? Estaba un poco alterada por este problema que todos conocemos ya de la pandemia, está habiendo, ¿no? Y están creo, ordenando sus redes Wi-Fi sobre todo, ¿no? Entonces, por ahí creo que hemos tenido esa dificultad. Bueno, pero ya superable, muchachos, y quiero agradecerles entonces. Si no hay otra observación, agradecerles a todos, ¿ya? A todos, chicos. Brian, Danitza, David, Elmer, Evelyn, Juan, ¿ya? Convoquen a sus amistades. Yo sé que tienen muchos amigos también que están en una condición, pues, que a veces incierta, ¿no? Eh, los exámenes van a ser el próximo año eh, y se está viendo la posibilidad de que se haga, de pronto dicen, algunos exámenes virtuales, ¿no? En base a ello. Pero, bueno, eh, con el favor de Dios ya todo esto vuelve a la normalidad. Siempre manteniendo, muchachos, el cuidado necesario, ¿ya? Y si no hay más, nos despedimos, ¿ya? Hasta una nueva oportunidad, la próxima oportunidad, la próxima semana, que tiene que ver lo que es la parte de estructura, ¿no? La estructura atómica, algo de modelos, ¿no? Y ejercicios, ¿no? Tanto de teoría como de práctica. Recuerden que química es bastante teoría, ¿no? Hay que leer bastante, ¿ya, muchachos? Y también aplicar la parte práctica, ¿no? Y acá lo vamos a hacer, ¿ya? Incluso vamos a utilizar pizarra, ¿no? Como en la academia, pizarra, ¿ya? Para poder resolver los problemas de repente que son operativos, ¿ya, muchachos? Nos vamos a ayudar de las diapositivas, ¿ya? Y también de la pizarra, ¿ya? Gracias, muchachos. ¿Ya? Cuídense bastante y ya nos Gracias, vemos. profesor, por su disposición. Gracias por Gracias, su gracias apoyo, por profe. la atención también y la paciencia a todos los chicos. ¿Sí? Esto a veces Jóvenes, es ajeno a uno a sí, veces y lo hemos salvado de la mejor manera. sí, jóvenes, más bien les quería comentar que en el grupo de WhatsApp ya colgué la separata de razonamiento matemático. Mañana tienen RM. Ya descarguen la separata en el grupo de WhatsApp del semestral. Ya, chicos, además, mañana tienen álgebra y trigo. Esa separata, en el transcurso de la tarde, la vamos a colgar en el grupo de WhatsApp, jóvenes. ¿Ya? Gracias a todos por estar en la clase. Mañana nos vemos a las 8 de la mañana en punto. 10 minutos antes, por favor, estén conectados para enviarles el link. Ya, chicos, bendiciones, cuídense, vayan a almorzar. Hasta luego, profe. Hasta luego, maestro, bendiciones. Propio maestro. Hasta luego.